Qué placer estar nuevamente con ustedes en un programa más de esta semana. Hace pocos días, sobre la carretera, igual que todos los costarricenses, eh, pues digamos que disfrutando de una mañana de placas en una presa, venía muy tranquilamente y de pronto alguien se atravesó. Cuando le di paso, aparentemente no me entendió y bueno, sacó todo su diccionario y me dijo muchas palabras muy fuertes y me puse a pensar en cuán tensa está la gente en la carretera y cuán angustiada. Entonces, decidimos, la producción y yo, que teníamos que hablar de la violencia en las carreteras. Teníamos que decir qué está pasando y teníamos que buscar soluciones a un problema que cada vez nos está agobiando más. Y es por eso que hemos traído un panel de lujo el día de hoy para tratar ese tema. Así que me permito presentarles al ingeniero Roy Rojas Vargas, que es el director de proyectos de COSEBI. También con nosotros un amigo ya de muchos años, un amigo conocido como es el licenciado Germán Marín Sandí, director de tránsito. Gracias por estar con nosotros. Don Pablo Cruz Meléndez, psicólogo, perito externo del Poder Judicial. Gracias también, don Pablo. Y otro amigo de la casa, el licenciado Mauricio Corrales Ruiz, porque hay que decirle el apellido de la mamá siempre también. Motivador, a quienes les hemos propuesto venir a dialogar el día de hoy, a conversar sobre la violencia que se vive en las carreteras, el por qué y qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está afectando. Así que vamos a hacer una fase de contextualización, como siempre lo hacemos, y vamos a iniciar con don Roy para que don Roy nos comente desde la óptica de COSEBI, desde su óptica, don Roy, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos tan agresivos? Porque tenemos un tema de construcción de masculinidad que tenemos que discutir acá. Y no es solo en Costa Rica, sino en la mayoría de los países de América Latina. Es un problema de hombres jóvenes. Es un problema de hombres jóvenes entre 19 y 28 años. En Costa Rica está entre 20 y 29 años, donde hay una mayor mortalidad, e igualmente las lesiones se concentran en ese grupo etario. Pero también hemos encontrado un comportamiento que tiene que ver también con la transición demográfica que hay en el mundo entero, y Costa Rica no le escapa, el envejecimiento de la población. Entonces, cuando hacemos lo que se llama una tasa específica por grupo de edad, aparece que los mayormente afectados son los de 65 años en adelante. Entonces, viene el tema. Ante un proceso desordenado de urbanización, en donde la gente cada vez para tener casa tiene que vivir más largo de donde trabaja y tiene que movilizarse más, mayor cantidad de viajes, mayor distancia de los viajes, eso genera un síndrome de situaciones que hacen que el comportamiento del que camina, del que anda en bici, del que anda en moto, del que anda en bus y del que anda en carro sea diferente y sea cada vez más hostil, cada vez más agresivo. Hay un tema, hay procesos encontrados, por ejemplo, entre lo que es llegar a mi trabajo a tiempo y las inconformidades que me encuentro, que la congestión, que un montón de vehículos que antes no existían. La moto vino a cambiar el paradigma de la movilidad y el transporte. Y el tema de la moto no es un tema de transporte, es un tema social que está detrás. La gente necesita movilizarse, la factura petrolera ha afectado bastante, la accesibilidad de la moto. Comprar una olla arrocera en Costa Rica es más complicado que comprar una moto. Y hay un comercio perverso que facilita esos procesos y ni siquiera se le pide una licencia de conducir a la persona que le compra la moto. Eso es un tema que vamos a ir tratando conforme avancemos, porque en efecto este tema de las motos hay que reflexionarlo con calma. Director, ustedes lo viven en la carretera diariamente. ¿Qué palpan cuando ustedes se sientan y se reúnen y dicen el problema este de la agresividad en las carreteras se está violentando fuertemente? ¿Qué es lo que ustedes analizan? ¿Cómo lo ven? Sí, lamentablemente la conducta en los últimos 2 décadas ha venido cambiando radicalmente. Vemos cómo muchos conductores se han vuelto efectivamente
agresivos. Hacemos varios análisis en torno al tema. Consideramos en algunas de las oportunidades que el conductor está viviendo por un proceso, hay una presión de diferentes acciones. Este nuevo siglo nos ha traído un accionar donde temas socioeconómicos nos pasan esa factura y queremos tener muchas acciones, tener muchos temas, muchas cosas. Lamentablemente en algunas de estas cosas vienen frustraciones y en esas frustraciones... Usted lo que me está diciendo brevemente es, el problema económico nos está afectando, estamos gastando más de la cuenta, vivimos endeudados, la cabeza está en otro mundo y las presiones en las carreteras nos están pasando la factura. Exactamente, ese es el resumen. Tenemos ya en los problemas de accidentabilidad y comportamiento del conductor, tenemos todo un escenario. Existe algún pensamiento también por parte de los conductores que pueden hacer maniobras al margen de la ley. Como que cuando el oficial me ve, me comporto de una forma, y cuando no me ve, me comporto de esta otra. Esa es una etapa, pero la etapa donde confluyen, donde dos conductores discuten, sin tener ningún motivo, no se conocen, nunca se han visto, se ven por primera vez en un cruce semafórico, por primera vez en una señal de alto, y ahí mismo se bajan del vehículo y, como dirían en México, se dan de trancazos, sin que me dé una palabra, en un solo accionar, en una forma espontánea. Están como deseando la más mínima situación, está a flor de piel, al toque de la epidermis, el disgusto, un disgusto extraño, donde a mí me toca hacer el alto, el otro señor sigue, los dos queremos seguir, los dos queremos hacer el alto. Y entonces nos enfrentamos. Ese es un tema social. El tema de la accidentalidad propios de seguridad vial, algunos de los temas pueden estar tamizados con ese tipo de presiones. Okay. Ahorita vamos a hablar ahí. Licenciado Cruz, como psicólogo, a la luz de todo este frenesí que nos está matando, nos está agobiando, ¿qué nos pasa? Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a los compañeros también que estamos aquí reunidos viendo este tema tan importante. ¿Qué nos pasa? Bueno, la violencia forma parte realmente del paisaje cotidiano, pero la violencia va a ser el síntoma realmente de lo que está ocurriendo. Tenemos familias desintegradas, tenemos poca o nula ya tolerancia en nuestras familias, en nuestro quehacer. Tenemos una insolvencia de valores, de construcción de familia, y todo eso va a venir a uno nada más, a un tema económico, a los temas políticos, a la falta de empleo, a la destrucción o desconstrucción social que estamos en estos momentos en nuestro país. Entonces, esta violencia, lo único que es eso. Me impresiona ese término que dice desconstrucción social. Vamos a tener que hablar ahorita de eso. Claro, lo que estamos viendo es realmente cómo el costarricense, que en menos de 50 años pasamos de 800,000 personas a 4 millones de habitantes, nunca logramos realmente asumir esa carga, porque a mayor población, más cargas, más trabajo, más difícil se nos hace. Nuestros agricultores están muriendo de hambre, nuestros profesionales no tienen trabajo. Hoy estaba viendo en otro canal la cantidad de médicos que están sin trabajo. En mi profesión tenemos una tasa altísima, además de profesionales en psicología sin trabajo. Y todo eso es, al final de cuentas, un reflejo de lo que nos está pasando en nuestra sociedad, que al final de cuentas, al no tener las herramientas ni emocionales, ni económicas, ni políticas, tienen que salir por algún lado, y lamentablemente están saliendo por la violencia en la calle, donde alguien le grita algo a otra persona, el otro se la devuelve, y ahorita estamos estimando que en abrir y cerrar ojos vamos a tener situaciones mucho más lamentables, donde va a empezar a mediar además el arma de fuego, donde va a empezar a mediar ya enfrentamientos mucho más fuertes, ¿verdad? Ya tuvimos varios donde las personas utilizan sus automóviles, persiguen a una persona. Sí, o sea, al final convirtieron un automóvil en un arma, y eso es peligrosísimo. Claro. Mauricio, nos estamos dando de piñazos en la calle. Qué torta. Primero, honradísimo de estar con gente tan distinguida. Y un saludo a todos los televidentes que van a recibir esta información de tanta calidad, porque las personas que estamos aquí, pues queremos aportar, queremos servir. Detrás de todo lo social, detrás de todo lo económico, detrás de todo lo contextual que estamos exponiendo aquí, yo quisiera referirme a la parte antropológica,
a la parte de la conducta humana, el ser humano tiene dos serios problemas en toda la historia, no es hoy día, que es ontológico del ser humano: el mal manejo de la libertad y el mal manejo de los límites, que son los detonantes de todas estas cosas que estamos hablando aquí. Las personas, no estoy hablando del nivel educativo porque hay gente que está muy preparada pero es muy mal educada, estamos hablando de la cuestión educacional. Tenemos serios problemas para ser libres, no sabemos usar la voluntad independiente que tenemos, no sabemos usar la libertad personal que tenemos, y también tenemos un serio problema en el manejo de los límites. O sea, no nos gustan los límites. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. No saber usar la libertad y no saber respetar límites es el origen de toda esta vorágine que estamos viviendo todos los días. La gente quiere vivir y hacer lo que le da la gana, a pesar de que están limitadas las cosas. ¿Por qué digo que el manejo de límites y el problema de usar bien la libertad está causando estragos? Porque ese mal manejo de la libertad y ese mal manejo de los límites apaga los dos sentidos más importantes en la toma de decisiones. El primero, el sentido común, que es la capacidad para ver las cosas como son y actuar de acuerdo a eso. Y el segundo sentido, que es el sentido de justicia, que es lo que nos permite darle valor a las cosas. Cuando una persona adelanta en curva, no es que no sabe manejar, lo que no sabe es cuánto vale él, y menos cuánto valen los que vienen allá. Entonces, el mal manejo de la libertad, el mal manejo de los límites, apaga el sentido común y el sentido de justicia, que es lo que nos permite tomar decisiones convenientes. ¿Por qué adelantamos en doble línea? ¿Por qué no respetamos las señales de tránsito? ¿Por qué manejamos con tragos? ¿Por qué manejamos con exceso de velocidad? ¿Por qué hacemos cosas que no hay que hacer? Porque el sentido común y el sentido de justicia están totalmente apagados, obstruidos, entenebrecidos, y entonces no sabemos ver las cosas como son y por tanto no podemos valorarlas adecuadamente. Es un problema psiquiátrico, es un problema ontológico. No saber cuánto valgo yo, entonces hago lo que me da la gana y qué me importan los demás. Pero entonces se junta eso con, bueno, el problema económico, con el problema de distancia, con el problema de saturación en las vías, todo lo demás que son detonantes. Pero el origen está en la percepción de cada uno. Hago lo que me da la gana y no respeto lo que tengo que respetar. Mal manejo de libertad, mal manejo de los límites, resultado, pésimas decisiones. Vamos a ir a una pausa y cuando volvemos seguimos hablando. Creo que ahora sí, la mesa está servida para empezar a profundizar en uno de los problemas que más impacto están causando en este país. Se están llevando a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, la violencia en las carreteras. Ya venimos con más. Esto es Esta Semana. Mal manejo de la libertad, mal manejo de los límites, nos decía don Mauricio Corrales antes de ir a la pausa, es lo que nos está agobiando en las carreteras, la violencia que está cobrando la vida de todos nuestros seres queridos. Vamos a hablar un poquito de datos, porque es que, aunque a mí no me gusta mucho ponerle un número, porque siento que detrás hay un ser humano, pero las estadísticas nos dicen de qué tamaño es el problema. Y yo sé que este problema ha ido creciendo y creciendo y creciendo. No, Roy, hablemos de datos. ¿Cómo cerró el 18? Nosotros tenemos más o menos dos, no es que se mueren diferentes, sino dos tipos de contabilidad. Una es el muerto in situ, en el sitio del accidente, y el otro es posterior, cuando van al hospital y hay un acta de función en que dice murió por accidente de tránsito. Más o menos deben dar casi 800 personas que se mueren. La mayoría
jóvenes, hombres. Está concentrado en más o menos 5 cantones del país: Punta Arenas, Pérez Celedón, San Carlos, San José, Alajuela, Guapiles. Más o menos ahí hay una concentración. Y uno podría llegar a pensar de que todo sucede aquí con tanto tránsito. ¿No se No, imagina no, que en no, la no, zona no, rural no, tenga no, no, tanto no, no impacto? es un tema de inequidad también. Y tenemos que ver un poco más que solo el factor humano, porque el tema de la movilidad es un tema más sistémico, es un tema más integral. O sea, la persona se mueve, y eso que muy bien habla don Mauricio, eso está determinado por un contexto que lo lleva a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo siempre traigo el tema cuando lo analizo versus otros países de Centroamérica. El igualado costarricense. El igualado costarricense es un tema que nosotros no le hemos puesto atención, pero el igualado es la representación de lo que Mauricio muy conceptualmente dijo. O sea, el tema de la autoridad, cero. O sea, el irrespeto a la figura de autoridad en este país es algo de por qué, si yo en la Feria del Agricultor veo al presidente o al diputado y le meto un madrazo, a ver si eso se hace en otros países. Lo mandan para la cárcel o le meten un solo mazazo. O sea, nosotros tenemos un comportamiento histórico, antropológico, social, determinado por la forma en que se desarrolla este país. Entonces, cuando la movilidad, nosotros llegamos a la carretera y nos encontramos con que la construcción de la masculinidad, sobre todo en las zonas afuera del área metropolitana, ¿qué significa? Antes el papá decía, mira, ya pasó el chiquillo mío con el tractor y tiene como 12 años. Viste que ya anda el carro ganadero, qué cabrón, míralo, allá se está peleando machete, ya se me está haciendo hombre. Los ritos de pasar de ser adolescente a ser hombre: fumar, tomar, licencia y conducir. Son parte del rito de la transición de la moratoria. Y la manifestación de violencia es una manifestación que inclusive a veces es reforzada. ¿El popular quién es? El bulero. ¿El popular cuál es? El más macho. El que más se atreve. Entramos a una etapa de curso de vida en el cual, donde más se asume el riesgo para autoafirmarse, que es después de la adolescencia, en la juventud, porque ya soy independiente, puedo comprarme una moto. Ahora, esto me plantea también, para ponerlo sobre la mesa, el gran impacto de los medios de comunicación, películas, pues una maravilla sagas eso. completas, ¿verdad? En donde manejar y tirarse de un vehículo que bueno, hace pues, muy Primero alta carga. velocidad. Rápido y Lo- furioso. Y alta velocidad. Lo ¿verdad? primero la alta velocidad. Hay que ser rápido y La furioso. velocidad- Lo de furioso lo hemos copiado muy bien. La velocidad No, el tiene, rápido también. la velocidad tiene Ahora sí. una connotación de placer científicamente demostrada. Entonces, correr, cuando la gente corre, experimenta placer en el correr. Y cuando vemos que eso es un instinto ya humano, ese es un instinto. ¿Cómo lo ve la Lo que psicología? pasa es que yo creo que la violencia también refleja otro montón de cosas. Indudablemente tenemos todo el tema del patriarcado que seguimos También, en este claro. tema terrible, que algún día la sociedad tendrá que evolucionar hacia otras cosas, y vamos a evolucionar, es algo que pasará en algún momento. No obstante, esto responde a otras cosas. Estamos pensando, por ejemplo, que los traslados de Tres Ríos a Santana, a Fórum 1, son 2-3 horas mínimo en la mañana, hora y media, 2 horas en la tarde. Entonces, Ahora, la pues me hago la calidad- pregunta porque estamos hablando solo de machismo, pero digo, he visto a muchas No, mujeres, claro, es que la violencia, por eso te ¿verdad? digo, o sea, transformadas es que la violencia completamente. no en tiene género. género. la violencia no tiene género, es decir, El machismo tampoco. No, El machismo tiene género. tampoco, No, sí. es, no es un tema exclusivo de... claro, Los hombres machistas son formados por mujeres machistas. también. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y lo mismo que dijo don Roy del tema de la masculinidad. O sea, muchas ¿Cómo se veces construye llega la y le masculinidad? dice, no, disculpe, es que aquí la que va a manejar es él, y entonces de una vez va dirigido, la licencia la va a sacar el macho. O sea, está el vehículo y el que va a aprender a manejar es el varón. Y él es el que usa el carro aunque no tenga licencia. No obstante- Y viene incluso cuando detenemos una motocicleta, viene la mamá a reclamarnos,
¿por qué me hizo eso a mi chiquito? Dice, no, él es aquí, él es allá, él es el de la casa, él es de la familia, es el que me representa. Ahorita quiero que me Y cuente entonces queda algunas uno así historias. asustado. Porque, ahorita quiero que me cuente, señor director, algunas historias Mucho porque gusto. conozco de algunas que me han impresionado, ¿verdad? Donde los padres han venido encima de los tráficos y los tráficos cuidando a su hijo, cuidándole la vida a sus hijos. Por supuesto. Y pobrecito mi chiquito, ¿verdad? Yo, yo te decía que la violencia es algo, va a responder a muchas otras aristas. Por ejemplo, la arista trabajo, los desplazamientos, la poca calidad de vida que está teniendo el costarricense, el poco tiempo que tenés para compartir en familia, los problemas conyugales que eso trae, los problemas educativos con sus hijos que también traen. Entonces, ahí hay una respuesta también que podemos entender como obvia o lógica a una desesperación. Yo quiero estar con mi familia, pero tengo que trabajar, tengo que desplazarme 20, 30 kilómetros en 2 o 3 horas, que también eso genera un nivel de ansiedad y presión y estrés. Solamente viniendo para acá, tuvimos 2 sucesos en el consultorio de muchachos muy jóvenes, de 19 a 25 años, con ataques de ansiedad que quedaron internados hoy en el Hospital Calderón Guardia. Y eso responde también al nivel de frustración que la gente está manejando, las cargas laborales que terminan siendo un reflejo en la calle. El pensar que solamente porque me monto en un carro me vuelvo agresivo, a algunas personas les pasará por el tema. Como el fenómeno tribilín. Claro, por el fenómeno tribilín. Sí, yo iba a decirlo, pero yo, ¿será que lo habrán Sí, visto? no, claro, por supuesto. es un clásico. Y es un clásico, además hasta Disney se ilusiona, nos dio toda una cátedra. Toda una enseñanza. Pero en el tico, ahora que comentas eso, hay un tema interesante. O sea, yo vivo en Tres Ríos y me voy a desplazar a Fórum 1. Si hago esta travesía en bicicleta, probablemente duro 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, si no es que menos. Sin embargo, a mí me ven llegar a pie en bicicleta, me dicen, mira, te pasó algo, te está yendo mal en el trabajo. Mira, te pagan menos. Ya en el canal te cortaron algunos programas. Que ahora, ¿cómo vas a venir en bus? ¿Cómo? ¿Viene caminando? Licenciado, ¿cómo? ¿Caminando? Sí, ¿Usted? sí, el Don Roy, significado- ¿usted camina? el significado simbólico del automóvil sigue el llegar, pesando, el ¿ah? llegar en carros, el llegar en carros, de la ascensión social. es todo un estatus. O sea, si usted llega y usted es importante, no llega a pie. En Costa Rica, eso sí, lamentablemente, porque en otros países... Pero he visto que ha evolucionado, porque hoy que venía a poner mucha atención, mucha gente que viene en bicicleta, claro, tiene la Ha ido condición cambiando. para poderlo hacer, ¿verdad? Yo llego en bicicleta aquí, no me lo creen, pero bueno. levemente, porque tú sabes que llega a diferentes reuniones sociales, no llegan caminando. Lo que pasa es que tenemos que ser, a eso vamos, o sea, si nosotros queremos cambiar la violencia en nuestros hogares, en nuestras calles, tenemos que empezar a cambiar las concepciones de cómo estamos exponiendo a la gente a información también, ¿verdad? O sea, hay que darles herramientas, hay que darles cosas mejores, hay que darles incentivos, no solamente laborales, también económicos. Bueno, por ejemplo, ahora con los automóviles estos de híbridos, eléctricos, por ejemplo, eso es un incentivo también. Ahora que herramientas tan importantes como, por ejemplo, el teletrabajo, por supuesto, de que no entiendo por qué se dura tanto y implementar hay un tema que tiene mayor facilidad. Hay un tema que creo yo que responde más a un tema de capacitación de los mandos medios a validar el tema de teletrabajo, Sí, claro. pero el teletrabajo No, indudablemente funciona. va a venir. A nosotros en el COSEBI funciona perfectamente. Claro. O sea, tenemos mucha gente haciendo teletrabajo. Es y más, los funciona. coworking están creciendo muchísimo, Además, creo que no hay justamente otra para solución. responder. Para bajar los vehículos no hay otra solución, ¿verdad? O sea, las carreteras no dan más, la saturación es terrible. Mauricio, tengo que preguntarte esto porque hablabas del tema de la libertad y de los límites. ¿Por qué valoramos tan poco nuestras vidas? Qué dicha que me preguntó eso. Qué dicha que me preguntó eso. Volvemos a lo mismo. El sentido de justicia es el que usamos para valorar. Pero el sentido de justicia depende de la dirección del sentido común. El sentido de justicia y el sentido común están diseñados, por decirlo de alguna forma, para que el ser humano pueda discernir. ¿Qué es discernir? La habilidad de distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente. Entonces, ¿por qué tenés a gente que anda en moto y maneja sin casco? Porque no tienen la habilidad de discernir que no les conviene andar sin casco.
que al andar sin casco están dando una muestra de que no se valoran a sí mismos. Es que no es un problema de la conducción en sí, es un problema de valoración personal, es un problema de valores, de principios, de educación. Mauricio, pero hubo como una construcción en el seno del lugar porque pareciera, Absolutamente. porque parece Sí. increíble que digamos ellos le dicen, no se le olvide el casco por si lo paró un oficial. O sea, los mismos padres de familia no le ahí dicen. es Pablo, lo que dice el señor Germán. En vez de decirle, recordá que sos muy valioso y que tu Exacto. vida es muy especial, llévate el casco, le dice, cuidado, pesca el tráfico. O sea, Vea que son unos grandes zapazos. ¿Sí? es falta de sentido común y de sentido de justicia trabajando juntos para discernir. Bueno, Perdón, lo y que en la conviene y lo zona, que y en no. la zona, sí. La utilización, por ejemplo, del Waze justamente para librarse de multas o de responsabilidades, porque yo no creo que me vaya a librar una multa, más bien me estoy librando de una responsabilidad que tengo yo como ciudadano. Es decir, si yo sé que voy con mis hijos y es mi responsabilidad que mis niños lleguen bien al lugar, uno, yo tengo que entender que yo no puedo entrar en una situación de violencia con ellos porque estoy formándolos, y dos, tampoco los puedo exponer, ¿verdad? Pero el güey me dice. Sí, pero en la zona rural usted va a ver por montones Claro. al papá que viene con el casco en el brazo izquierdo y al chiquito que lo montó atrás y viene con el casco del chiquito al brazo derecho. Yo no entiendo ese nivel de irresponsabilidad. Hay algo interesante en esto. Nosotros en Costa Rica somos súper capaces en desinstalar eso que usted dice, de la capacidad de justicia y de las capacidades y del sentido común. Sí, señor. ¿Por qué? En la casa le decimos, comentamos, los tráficos son unos choriceros. El país que deplora y descalifica La autoridad. la figura de autoridad Claro. es como meterse un balazo en el zapato. Claro. Es como pegarse un balazo en el zapato. La figura de autoridad que el Estado, la sociedad le ha dado a la policía de tránsito no la tiene ninguna otra corporación. El presidente no puede tener un carro, pero el policía sí. El Papa no puede tener un carro, pero el policía sí. Hubo un director de tránsito aquí que decía, este dedito tiene poder. Y se paraba en media calle. Paraba un tráiler, lo que fuera. Pero ese significado simbólico que tiene la figura policial en el terreno, nosotros la desinstalamos. Ya lo digo, póngase el cinturón porque si no lo va a ver el policía. Oye, se sabe y hay mucha información que hemos estado pasando históricamente en este país de la importancia del uso del cinturón y que el que no se lo pone atrás mata al que va adelante un accidente cabezazo. y que no necesita mucha velocidad para matarlo. Igualmente el uso del casco. Claro. Hay un tema de responsabilidad del Estado. Nosotros a mayor distancia tenemos menos posibilidad de tener la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque aquí en este país ha crecido la flota vehicular, ha crecido la población, ha crecido la vía, ha mejorado las vías y eso significa una mayor demanda de servicio de control policial. Pero seguro se les ha olvidado que los policías no tienen que crecer, que nos la vamos a jugar aquí y ya la evidencia científica ha demostrado en forma abundante que el control policial es la medida más efectiva para evitar lesionados y muertos en la carretera. Perdón, porque tengo que ir a una pausa, pero cuando vuelvo quiero hablar de ese tema, porque en realidad a mí siempre me ha impresionado. Hace muchos años, cuando hicimos algunas entrevistas, los datos que me daban de la cantidad de oficiales de tránsito era muy pequeña en comparación con este país. Espero que la respuesta, cuando venga del corte, no me diga que son prácticamente los mismos, porque ahí sí ya me angustia. Voy a una pausa, ya venimos con más. Pues sí, también. Me fui al corte comercial diciendo que hace muchos años había grabado un programa con la gente de tránsito y si mal no me acuerdo, para aquel entonces eran como 900 oficiales o 800 y algo de oficiales y obviamente la gama ha crecido mucho. Y yo le dije, bueno, cuénteme si hemos logrado superar, porque como bien lo decía don Roy, se necesita esa fuerza en la calle. ¿Hemos superado o seguimos estancados?
En el caso del MOB, porque hay dos Sí. escenarios. En esa entrevista, en el año 2009, hace 10 años atrás, éramos alrededor de 800 oficiales. Se hizo una última contratación, se había aprobado una reforma a la ley de tránsito. Se crearon 60 plazas, entonces pasamos, éramos 840, pasamos a 900, cerca de los 900 que estás mencionando, y desde esa 2009 a este momento... ¿Y cuántos vehículos tenemos en la calle? Tenemos, los que tienen revisión técnica al día son 1.350.000 automotores. Entonces, en una década Esto es imposible. no hemos crecido en oficiales. Sí hay una parte de buena noticia que existe policía de tránsito municipal. Entonces, por ejemplo, la municipalidad de San José tiene 60, la de San Pedro son 8, los de Tres Ríos son 8, los de Belén andan alrededor de 12. Entonces, en algunos cantones, en Desamparados, tenemos 5 oficiales de la policía ¿Cómo de tránsito manejan el estrés? A municipal. ver, si yo me pregunto, tengo, ¿cuántos millones de cuántos? 1.350.000 automotores con 1.300.000, sí. con Riteve al día, Sí. porque tengo alrededor de unos 200.000 automotores que en teoría no deberían estar circulando. Que lo que no sabemos es que a veces nos topan en carretera, son los que detenemos. ¿verdad? Sí, yo tengo que hacer esta pregunta porque la Y las verdad que... motos también. Bueno, Va sí. con todo. Tengo que hacer esta pregunta porque al final, vamos a cerrar esto en, ¿qué? En mil personas sobre las carreteras. El Rey lo apuntaba muy bien, la importancia de esto. Creo que está muy bajo y que hay que hacer algo, porque hay que De acuerdo. subir este dato, no Hay puede que ser. subirlo, no puede ser. No puede ser, o sea, esto me parece una Pero no barbaridad. puede ser porque tenemos, vea, la semana pasada estuvimos en Madrid revisando toda la política a nivel regional en Iberoamérica y nos encontramos que Costa Rica tiene un índice de motorización similar a un país altamente motorizado y somos de los más pequeños. Para que estamos más motorizados que México. Y vea el tamaño de México, ¿ah? Sí. O sea, si usted lo saca proporcionalmente, lo indexa, te das cuenta que tenemos un país altamente motorizado y que no tenemos la capacidad de control de acuerdo a esa motorización. Entonces, la tasa de mortalidad nuestra, que antes estábamos muy orgullosos porque andábamos bastante bajo, hoy estamos en 17 casi, que es arriba del promedio regional de Sí, América es altísimo, Latina. es altísimo. No, es altísimo. Y entonces me surge la pregunta que le quería hacer, o sea, también ustedes tienen que manejar la violencia, también tienen que manejar el estrés, Otro tema. ¿verdad? Porque Tolerancia. sí tiene razón Mauricio, o sea, el tránsito es muy respetado, pero bueno, a ustedes en la calle se las asolean cada rato, ¿verdad? Sí, claro, existe. ¿Cómo realmente- manejan ese estrés? No, hasta que ya, han ya matado- ahora galopan hasta las tapas de los carros, ¿verdad? policías. No, como hablamos al principio, ha venido en aumento en las últimas 2 décadas. Entonces, incluso existe el conductor que no respeta al oficial. El oficial le hace la señal de alto y el señor no tiene límites. No maneja. No maneja. maneja. Y toma la decisión. Y aunque el oficial le dijo que deténgase, le pasa por encima. Hasta una mujer, ¿ah? Y se lo lleva. Y profesional. Hace Y 2 años, profesional. hace 2 años Y de una las dama- ciencias sociales. Hace 2 años una dama hizo eso, pero voy a contarles algo muy rápido. En el sector en la provincia de Punta Arenas, en el centro, un oficial de tránsito le hace la señal de alto al vehículo, el conductor se detiene, cuando el oficial se dirige hacia donde va el conductor, pone reversa, lo rebasa y se da la fuga. El oficial le da un seguimiento preventivo porque ve 2 menores atrás, en los asientos de atrás, entonces le llama poderosamente la atención que la lógica dictaría El que sentido un padre de familia, No haría eso, ajá. o sea, uno dice, no, seguro se robó a esos niños. Claro. O sea, usted no se imagina que usted como padre de familia vaya a tomar una decisión de darse a la fuga. poner en riesgo a los poner en hijos. riesgo, Claro, ponernos a él, a su familia, a sus hijos y a terceras personas que van circulando junto con él en carretera. Incluso lo curioso es que él entra en una propiedad privada, el oficial se detiene en las afueras de propiedad privada, le solicita permiso al dueño, a la dueña de la propiedad, y ella más bien termina denunciando al oficial por invadirle su propiedad privada, porque resulta que ella era la abuelita de los nietos, y era culpa del oficial que el conductor se haya dado a la fuga. Ah, caray. Esto, Vean lo desastroso. La transferencia de del- responsabilidad, perdón, es una señal de precisamente esa incapacidad de valoración y sobre todo hay 2 palabras que definen claramente el asunto. Mala educación. Increíble. La gente es muy mal educada y eso que estoy hablando de que hay gente que tiene 3 y 4 títulos, pero somos muy mal educados. Lo de Ahora, igualitico, hay que decía don dijo Roy. don Roy, en este punto que acaba usted de decir, justamente en ese igual yo debo de enseñarle
a respetar a las autoridades. Pero resulta que en el lugar le enseño que no se deje. Ahora, hay un tema deje. que nosotros, yo no sé si nos hemos percatado, pero es muy serio. En seguridad vial, el acostumbramiento al riesgo es uno de los factores más importantes para que se dé la ocurrencia de un accidente. ¿Qué pasa? Resulta que nosotros antes nos asustaban con el crimen de Colima, ¿se acuerda? Sí. El crimen de Colima lo contaban a uno y soque a dormir, ¿va? Para que no llegue tarde. Hoy día, el acostumbramiento del costarricense a los muertos por violencia, ya no solo en la carretera, porque la carretera está totalmente invisibilizado. O sea, encontramos 2 quemados y descuartizados y nos llama la atención y la prensa se focaliza ahí. Y digo yo, pero oye, pero si cada día se mueren 2, 3 en la carretera. Lo que pasa es que Nos acostumbramos. estamos naturalizando la violencia. claro. Y estamos naturalizando el dolor humano, que es peor todavía. Acostumbrándonos. Claro, acostumbrándonos a Entonces, eso. el dolor de aquella persona que falleció, que era un hijo, era un papá, etcétera, ya lo vemos como algo Ya normal. no es algo Ahora, normal. Más bien, nos enojamos porque hay una presa, porque un ser humano acaba de fallecer. Eso habla muy mal de nosotros como costarricenses. Un país tiene, y eso es algo que se dice, un país tiene los muertos que está dispuesto a tolerar. Ojo lo que estoy diciendo. Cada país tiene los muertos que está dispuesto a tolerar. Y nosotros estamos siendo hipertolerantes en este país con la mortalidad, ya no solo de violencia por violencia interpersonal, sino violencia en la carretera, que es totalmente prevenible. A mí me asusta también algo que me sucedió cuando venía para la grabación de este programa, en la mañana de hoy, y es que tuve la oportunidad inclusive de sacar el celular y filmar, de ver que la gente, o sea, los motociclistas, se metieron en la acera, ¿verdad? Para Límites. coger la acera, ¿verdad? Y venían 2 personas y él lo que hizo fue como... Quítese. A ver, quítese. ¿Qué nos pasa con las motos también? Eso es otro tema impresionante. Entre el tema de los famosos límites y el sentido común, existe una pérdida de nuestra realidad. De la valoración correcta. De la valoración y de ese igualitico que dijo Roy, ya no solo con la autoridad. O sea, si yo vengo en moto y usted anda a pie, en teoría, entonces yo soy más grande que usted, o se quita los Pero es que el tema no es tanto el de la moto o del carro o el del tren, es la formación que estamos obteniendo en nuestras familias. ¿Qué le estamos enseñando a esos niños, a esa niña que se va a Pablo, hacer porque es grande? que ahí es donde educación. quería caer, porque dijiste un término que yo no lo quiero dejar de tocar, desconstrucción social. Explíqueme qué es lo que usted quiso decir cuando habló de eso, de esto. Claro, estamos hablando de que ya nos vale madre cómo formamos a nuestros hijos. Le damos el teléfono, le damos la tablet de la niñera, el teléfono son los valores y al final dejamos a nuestros hijos al garete, a nuestros adolescentes al garete. ¿Qué crees que va a pasar en nuestra sociedad? Estamos destruyendo, desconstruyendo aquellas cosas que nuestros abuelos en buena manera nos enseñaron a nosotros. Respetar la autoridad, tener buena formación, respetar los límites, pero en algún momento... Respetar la vida humana, Claro, porque hemos y ido en aprendiendo y viendo natural por supuesto, que pero- la vida humana no tiene un valor. Por supuesto, Es que eso es lo grave. en algún momento nos perdimos. En algún momento, entre generación y generación, empezamos a importarnos menos. Yo no sé si es porque nos inundaron de temas televisivos de violencia y empezamos a ver que Y eso se nos era hizo más natural, fácil, o que nuestros Se nos padres... hizo natural coger Eso un tiene jueguito una y matar a cuota medio mundo. Eso tiene una cuota de influencia, pero no es la raíz del asunto. No, por supuesto que no. Claro. Pero tampoco tenemos una sola raíz. Tenemos es varios. muchas situaciones Yo, que van yo, por generando esta ejemplo, violencia. con ánimo de que me pongan en una cajita blanca, voy Así lo vamos a hacer, Mauricio. voy a hablar de una palabra que no se usa, que no se expresa, que no se enseña, que no se practica y que se le ha hecho a un lado porque se ha estigmatizado. Amor. Sí. Y no estoy hablando de sentimientos amorosos entre parejas y entre amigos. No, el amor, la palabra, la etimología de la palabra. Amar es desear el bien y hacer el bien. Y nos hemos desconectado de eso. Fácilmente yo le deseo el mal a otra persona y si puedo se lo hago. Fácilmente, pero con una facilidad pasmosa. Hemos dejado... Y tiene un valor. Claro, porque es una virtud, no es un sentimiento. Y hemos hecho a un lado una palabra que nos desconecta
y por eso desconstruimos. Porque para construir, para hacer el bien, hay que estar conectado a una virtud que lo empodere a uno. Y el amor hoy día está pasado de moda, el amor hoy día está supeditado. Comercializado. Exactamente. Le dan Y se valores con- a los antivalores. Y se confunde lo bueno con lo malo, y lo correcto con lo incorrecto, Correcto. y lo valioso con lo que no Y es entonces valioso. Y como dice el amor es aquella madre que es permisiva, que permite que el Exactamente. chiquito tome Claro. marihuana. Confundimos que- el amor con que te sentimientos golpee, amorosos. que te insulte. Y entonces Y además todo es permitido. desvalorizar. Es que ahí es donde está el asunto. Hoy por hoy todo es permitido. Entramos Se en una nos- moda de sí. todo es permitido. Y Y entonces, se nos olvida que no todo es conveniente. Y hay, Entonces, así es. hay un falso respeto. Que el ser irreverente, ser irrespetuoso es una persona que se respeta. Claro. Por eso le digo, hay un falso, Bueno, hay ahí un está, falso ahí está respeto. tu respuesta hacia las situaciones de Claro, bullying, claro. a las situaciones de moving en los temas laborales y al montón, pero no digo poquitos, el montón de situaciones que hay en el Poder Judicial que se está viendo producto, temas de tránsito que terminan en penal. Asesinatos, muertes, querellas, etcétera, etcétera, etcétera. Un conductor que le saca el arma, a mí me el arma gusta de fuego a trabajar, otro a mí me conductor gusta solo porque le trabajar tocó el con pito. palabras. Me gusta trabajar con palabras. Definamos respeto de una manera sencilla y clara. Respeto es reconocer el valor de algo o de alguien y tratarlo como corresponde. Eso nos está enseñando. No se está enseñando. Se habla del respeto como valor, pero no se le enseña a la gente. Si yo no reconozco el valor del río, no lo cuido. voy a ir a una pausa con un concepto claro. Nos estamos deshumanizando. Sí. Nada. No, ya es estamos, tan- ya bueno, estamos, ya Nada estamos. es tan valioso hasta que lo perdemos. No le estamos dando el valor a la vida. Ese es el detalle. Vamos a una pausa. Cuando regresamos vamos a tratar de llegar a proponer algunas soluciones a un tema tan importante como la violencia. Y eso que ni siquiera entré a los celulares, que todo el mundo viene aquí pegadito. Vamos a la pausa, ya venimos. No. Bien, vamos a continuar con el programa de esta semana. De verdad que hoy me hubiera encantado tener como 3 horas para discutir este tema porque ha sido interesantísimo. Y tenemos que llegar a una fase final, pero una fase con conclusiones. Busquemos qué hacemos. Número 1, para que la gente se motive a andar o dejar el carro en la casa, tiene que haber un servicio de transporte público multimodal efectivo. Buses, trenes que le permitan a la gente. Infraestructura para andar en bicicleta. Porque no solo es echar a todo el mundo a la calle en una bicicleta y no tenemos la infraestructura, porque también son procesos culturales que no son de hoy para mañana. El tema de las motos. El tema de las motos debe haber efectivamente una mano muy dura, que no me toca a mí ni al COSEBI, sino al más alto nivel para regular el mercado. La accesibilidad. Si no afectamos la accesibilidad de tener fácilmente un vehículo como una moto, estamos en problemas. Y ya lo estamos viviendo. Entonces, a ver, el control policial es la medida más efectiva, y no me canso de decirlo, porque ya se ha demostrado aquí en el mundo entero que si hay policía en la carretera, hay una reducción en la mortalidad Sí, pero no y en las crecemos. lesiones. Por eso le digo, Estamos pegados. entonces, las soluciones, cuando uno las dice, tampoco podemos inventarlas o jalarlas. Crece la flota, crece el mejoramiento de las vías y las vías. Hay proyectos nuevos. El proyecto Chilamate o el Tecúper, la terminal portuaria hace que haya un incremento de movilidad de vehículo pesado hacia allá. Entonces, tenemos que tener control policial. Eso significa que tenemos que tener mayor cantidad de policías en la carretera, porque esa es la medida, ese es en el corto plazo. Tenemos que alfabetizar a la población para la toma de decisiones. No es la simple campaña, sino es información para toma de decisiones. Para toma de decisiones. Pero ahí sí COSEBI es importantísimo. Por eso, en eso nosotros Ese sí es un estamos. papel. En eso ya empezamos a explicarle a la gente que la velocidad mata. ¿Y por qué mata? ¿Y qué es lo que pasa?
y qué es lo que no tiene que hacer para exceder la velocidad, porque además detrás de la velocidad hay otras causas estructurales y otras motivaciones. ¿Qué me motiva a mí a correr? Y ya discutimos varias cosas, el juicio y todo este tipo de situaciones. A ver, nosotros, las campañas son efectivas si tiene una congruencia con la figura de autoridad en la carretera. Yo le estoy diciendo a nivel cómo debe usar el casco, yo le estoy diciendo que se ponga el cinturón, pero el policía tiene que estarlo aplicando en la carretera. Cuando la población percibe que hay congruencia en eso, entonces se alinea. La ley le quitamos los dientes en el 2012, la ley de tránsito. La ley del 2009 era una ley mordisquiona, era una ley con dientes, era una ley disuasiva. Y demostró porque se bajó la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Pero ¿qué pasa? Sí. Y cuando uno infringía le pasaban aquella factura. La sala constitucional decidió que no, que era muy cara las multas, que era muy severa el tema del alcohol, entonces que había que bajarlo todo porque pobrecito el costarricense. Entonces le quitamos los dientes. Y eso se vio inmediatamente. Es una historia de mucho tiempo. Claro, en la administración pasada, y ese es un tema que más que administración es un tema de si se aplica o no se aplica la medida. Y tuvimos en 90 años la peor gestión en materia de policía y tránsito. Los policías nunca fueron a la carretera. Y crecieron las motos y tuvimos un incremento en la mortalidad exponencial. Y la OMS dice que es la forma más rápida de producir pobreza, los accidentes de tránsito. Don Germán, ¿qué hacemos? Ustedes están caliente ahí. Ahí está, la piel. No hay nadie que lo viva más. ¿Qué hacemos? Bueno, hemos hecho un cambio de estrategia en el último año para acá. Nos lanzamos nuevamente. Pero, perdón, sí. a pesar de que yo soy el primer abanderado, y lo digo públicamente, de que hay que meter más gente ahí, o sea, no puede ser. Total, hay que meter más policías. Estamos trabajando en los dos escenarios. El señor ministro apenas ingresó, comenzó a trabajar para la creación de más plazas de oficiales de tránsito. Hay dos proyectos, una primera etapa de 200 oficiales y una segunda etapa para completar a 400 oficiales. Ese escenario arrancaría en enero del próximo año, si todos los cálculos, Dios mediante, todo sale bien. Perdón, ¿tiene un cálculo de cuántos realmente se ocupan? Sí, nosotros hicimos una primera proyección que actualmente estaremos ocupando alrededor de otros 800 oficiales de tránsito. Entre 700 y 800 para llegar a un primer bloque de 1.500. Eso es más o menos, ¿verdad? Ese es un problema. No obstante, ¿verdad? Antes de llegar a ese punto de equilibrio y volver a hacer el recálculo, contratar 200 y un segundo bloque 200 para llegar a 400. Y una vez en ese escenario, la meta es poder llegar a los 1.500. No obstante, nos vamos a quedar esperando que nos nombren los 200 o nos nombren 100 o a ver qué ocurre. Sí. No, arrancamos el año pasado con operativos, intensificamos operativos de alcohol, comenzamos a cambiar los controles, comenzamos a sacar a los oficiales que estuviéramos en diferentes puntos estratégicos. Pero me pregunto, ¿qué le diría a usted? Porque ya estamos claros de que pareciera que el problema está en los límites. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer para que la gente nos entienda? Para decir, esto está en la piel, señores, se está muriendo la gente. Sí, estamos trabajando en una campaña que se está haciendo por diferentes formas. Una es tanto por el Consejo de Seguridad Vial, por medio del MOP. Hemos coordinado acciones con el Instituto Nacional de Seguros y con otras entidades de rescate como Bomberos y Cruz Rojas. Queremos llegar con el mensaje más fuertemente de forma tal que el mensaje comience a calar. Incluso un programa como el cual usted ahorita nos abre esa puerta, esa ventana, es una ventana de información, porque se alcanza, muchas personas logran entender y decir, uy, mira, si yo ando así de violento en la calle. O sea, es que hay personas que ya no se han dado cuenta y toman decisiones. Y es ahí la palabra clave, el tomar decisiones. ¿Qué hago yo si me está pasando tal cosa? Porque tenemos metido en la cabeza que usted me toca el pito, entonces yo tengo que reaccionar, insultarlo, abrir la ventana, pegar un frenazo, atravesarle el carro, atravesarle la moto, patearle el retrovisor. O sea, tenemos en la mente que yo debo actuar y tomar una decisión, pero hemos enumerado un listado de decisiones incorrectas. Hemos hecho una valoración de que como somos igualiticos, entonces usted me respeta y yo lo irrespeto. O sea, mi forma de mostrar mi grado educacional es ir respetando al nivel que usted me respetó. Es ahí donde tenemos otra vez que replantearnos, borrar ese mal concepto de que yo me vuelvo revolucionario. Hay una competencia
Y efectivamente el ser humano es competitivo y le gusta este tema de las competencias. Y no hablo ya de competencias en carretera. Competimos por quién pasa primero, en una fila, en una fila a pie. Claro. Entonces, es ahí donde casualmente estamos trabajando. Y además, si gano, soy el más vivazo. ¿Qué hacemos, Pablo, ahora sí, desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo le llegamos? Ojo, y que me encanta pensar en una campaña de bomberos, de tránsito y de Cruz Roja. Ojo, Cosevi ahí tiene una buena campaña. Hablando de los costarricenses. 4 millones de dólares hemos invertido en campañas. Imagínense. usted. Solo ustedes. Solo Solo nosotros. Ok, Imagínate. ¿qué pasaría entonces si agarramos todas las instituciones, el instituto, ustedes, y hacemos una sola campaña, bien hecha, bien enfocada? Ahí yo creo que podríamos tener mejores rendimientos y mejor productividad, además, y más enfocados los recursos. Pero bueno, desde la parte psicológica, son muchas cosas. Uno, creo que sí se necesita educación vial en los adolescentes. La mayoría de los muchachos en algún momento van a usar un automóvil o una motocicleta, eso no nos lo vamos a quitar. Entonces, la idea es empezar primero a darles esa educación vial como debe ser en los colegios, ojalá en los últimos 2 años, donde Ya ya, están está eso, ya en está la listo. plena. Ya Bueno, está listo. maravilloso, imagínate. Ya está Yo le listo. metería además un tema de manejo emocional, además, dentro de ese mismo proceso, el cual es obligatorio. La mayoría de los colegios tienen psicólogos del MEP, que podemos buscar alguna alternativa con el mismo ministerio para empezar a trabajar temas realmente importantes en esa materia y no solamente un poco de información básica de psicología, sino trabajos puntuales. El Colegio de Psicólogos hace 10 años más o menos intentaron, yo estuve como presidente del Tribunal de Ética en ese momento, e intentamos plantear una alternativa que eran las evaluaciones para... Yo creo, a eso iba. No obstante, yo no creo en que sea necesaria una evaluación. Yo lo que sí creo es que si pasa alguna situación en carretera por medio de violencia, donde el oficial tiene que intervenir, donde fuerza pública tiene que intervenir y entra en un proceso judicial, ahí sí es importante la intervención, que se obliga a responsabilizarse no solamente en material, sino en su propia formación, su propio saneamiento emocional, y se los obligue a ir a cursos específicos de manejo de ira, de manejo de control, de manejo de ansiedad. Ahí sí funciona el proceso psicológico dentro de la construcción de violencia, pero eso no se hace acá, se hace en los foros más altos y tiene que nacer desde la policía Bueno, de voy a decirte tránsito, que sí. desde el MOB, ¿no? Voy a decirte que sí se hace acá, de todo lo que estamos construyendo. También se hace en la sana discusión y en la sana conversación. Claro. También es responsabilidad de los medios de comunicación abrir las puertas Total, y decir, total, ya, por por supuesto. favor, dejen de morir en la calle, ¿verdad? Don Mauricio Corrales. Solo para complementar, porque ya todo lo que han dicho me parece excelente, y solo para complementar, necesitamos que esa campaña, que esa instrucción, que esa educación tenga también claras ciertas cosas. Si hay algo importante en la vida son los valores, y para manejar un carro son importantísimos: cortesía, amabilidad, respeto, responsabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos que educar para que se desarrolle la calidad humana. ¿Ha visto que hay gente que cuando viene una ambulancia muy rápido, hay unos que abren campo y hay otros que se van detrás de la ambulancia? Ajá. Calidad humana. Hay doctores que lo saludan a uno y otros que no les importa cómo está uno. Calidad humana. Hay curas que son muy respetuosos y muy amables y muy empáticos, y hay otros curas que no les importa cómo. Calidad humana. La educación es para desarrollar la calidad humana, que es lo que distingue a los seres humanos. Todo lo que hemos hablado aquí es para estar mejor, pero necesitamos recordar que la raíz es ser mejor para estar mejor. Necesitamos trabajar, como dice Pablo, en la mentalidad, en la educación, en la formación. Y como decís vos muy acertadamente, tenemos que hablar a los pollitos. Desde ahí. Porque las bases son las que tenemos. Para cambiar lo que tenemos hay que cambiar lo que viene. Porque lo que viene, viene deformado, desconstruido. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar, pero en eso, en el desarrollo de la calidad humana. Porque para manejar un carro, eso es facilísimo. Pero para conducir un carro, se ocupa calidad humana. Pues manejar y conducir son cosas distintas, ¿verdad? De acuerdo. Así Oficial. así es. Y lo que ocupamos es que la gente aprenda a conducir. Porque manejar, bueno, pareciera que ni manejar, sabemos, ¿verdad?
Entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero sí hay que dirigir la preparación y la capacitación en el fin de desarrollar la calidad humana, que tengamos gente cada día más buena, con mejor corazón, con mejores valores, con mejores principios. Recuerdo una frase que hace mucho dijimos, pasar por la vida haciendo el bien no cuesta nada y da muchos beneficios. Oh, eso es lo que ocupamos. Quiero agradecerles muchísimo que hayan compartido en este programa de esta semana hablando de la violencia sobre las carreteras. Hay muchas lecciones aprendidas, se pueden hacer muchos esfuerzos y muchas cosas. Creo definitivamente que el tema es que Costa Rica es un asunto de todos y debemos cuidarlo y construirlo entre todos. Que Dios bendiga a sus hogares. Gracias por haber estado.